Sí, se fue en YouTube. ¿Se fue YouTube? Es por lo que uno no alcanza a ver aquí. Estamos ahora sí. En vivo, mire. Bueno, mis amados, creo que estamos nuevamente conectados. Se bajó por un momento el internet. Ojalá no tengamos fallas nuevamente, pero bueno, aquí estamos una vez más. Bien, les estaba diciendo que uno de los principales, o mejor, la obediencia es un principio fundamental sobre el cual Dios establece la cobertura y dirección en sus hijos. Amén. Entonces, si nosotros entendemos qué es obedecer, qué es ser obediente, ¿sí? Pues uno entiende que obedecer garantiza muchas cosas. Obedecer garantiza que haya justicia. Obedecer garantiza que haya sabiduría. Obedecer garantiza que haya conocimiento. La obediencia, mis amados, es algo fundamental en un principio cristiano, y más si esa obediencia está dirigida a los hijos. Amén. Entonces, cuando habla aquí el Señor, obedeced en el Señor, les decía yo que se limita, la obediencia es al Señor, porque de Dios es que parte realmente el principio de obediencia, el principio de justicia, los principios de bendición que Dios da, parten es de Él, de nadie más, ¿sí? La gente puede decir, yo no quiero obedecer, o yo quiero ser desobediente, o no quieren sujetarse a las condiciones que les imponen las autoridades. Pero miren, cuando uno es consciente de esto, ¿cierto? Uno debe darle gracias a Dios porque es la palabra la que definitivamente ha cambiado y ha hecho que la obediencia se cumpla y sobre todo se practique a nivel de hogar. Amén. Y la obediencia, quienes deben practicarla y quienes deben de alguna manera ejercitarse en la obediencia son los hijos. Amén. Son los hijos. Estamos viviendo una sociedad en la que de manera dañada, de manera corrompida, de manera engañosa, han hecho que los jóvenes, que los niños, que los muchachos día a día pierdan, óigalo bien, ese principio de autoridad, ese principio de obediencia en el Señor. Entonces, estamos viendo que día a día la obediencia es algo que nadie quiere cumplir. Los muchachos hoy en día se muestran más rebeldes, se muestran más apáticos a la autoridad en sus padres, se muestran más rebeldes al sujetarse a la autoridad de sus padres, y eso tiene unas consecuencias porque, si bien es cierto, como lo venía diciendo, es Dios el que le coloca, o es Dios el que establece que la obediencia es la garantía de que su bendición estará para con nosotros. Amén. Entonces, la obediencia es garantía de que la bendición de Dios va a estar en tu casa, en tu familia, en tu hogar, con tus hijos. Amén. La obediencia es garantía de que de una forma especial lo que somos en el Señor va a tener el cumplimiento de las promesas que el Señor estableció. El versículo 1, el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Amén. Primer mandamiento con promesa. Leía yo y decía que en la Biblia los 10 mandamientos, ¿sí?, establecen la forma en que se deben cumplir, ¿verdad? En que se deben cumplir, y que lo que no hagan tendrá consecuencias. Pero particularmente, el capítulo, o el mandamiento que dice honra a tu padre, es el primer mandamiento que tiene una promesa. Y cuando habla de promesa, es algo que se va a cumplir, es algo que Dios estableció que debe cumplirse, y que Él lo va a cumplir, porque Él no miente, ¿sí? Y Él lo hará cumplir, y lo va a cumplir. Amén. Entonces, cuando uno entiende eso, cuando uno va a la palabra del Señor, entiende por qué, ¿sí?, el ser obedientes tiene bendición.
Vamos a verlo en otro contexto. Mira, cuando dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo. O sea, eso se sujeta a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable, santa y perfecta, dice la palabra. Entonces Dios, cuando le dice a los hijos que le obedezcan, es porque está de alguna forma involucrando, óigalo bien, su voluntad en que los hijos cumplan eso que está establecido en la palabra. ¿Amén? Pero voy a ir a un ejemplo que el Señor nos muestra en su palabra de por qué los hijos deben ser obedientes, o por qué los hijos, o de dónde surge mejor el hecho de que los hijos sean obedientes. Hoy en día hay padres que sufren porque sus hijos no son obedientes. Hay madres que lloran mucho porque sus hijos les dan una vida terrible, les hacen pasar una vida a veces de vergüenza, a veces de desánimo. Son hijos que de verdad, oiga, qué tristeza con lo que dice Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces, bajo ese escenario, uno tiene que darse cuenta que hay muchas cosas del por qué los hijos no son obedientes. Amén. ¿Y por qué los hijos no son obedientes? Y la responsabilidad o la respuesta es porque los padres no fueron obedientes. ¿Sí? Y cuando hablamos de padres que deben ser obedientes es porque desde el mismo inicio, incluso de la vida de nuestros hijos, debemos tener obediencia a Dios. Mire, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Se acuerdan que hace unos días hablamos de Ana, la mujer de Elcana? Tenía él dos esposas. Elcana tenía dos esposas, Penina y Ana. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Y la Biblia dice que irritaba a Penina, a Ana, porque no podía tener hijos. Y esta mujer, dice la Biblia, que hizo un voto de confianza. Allí en el capítulo 1, versículo 11 del primer libro de Samuel nos dice la palabra lo siguiente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Miren, hay algo importante que los padres deben conocer hoy en día para que sus hijos sean obedientes, ¿sí? Para que sus hijos tengan esa motivación a obedecerles, ¿sí? Y es que en primer lugar los padres son responsables de consagrar sus hijos al Señor. Amén. Consagrar sus hijos al Señor. En tiempos antiguos, en tiempos anteriores, muchos padres consagraban sus hijos a un santo. Si se acuerdan algunos, y todavía existe incluso, el famoso calendario Bristol. ¿Se acuerdan? Y en el calendario Bristol existían en cada mes, los días de cada mes tenían un santo o tenían el nombre de un santo, ¿sí? Y entonces, ya digamos que en esta época contemporánea no se ve mucho, pero nuestros antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos, eran muy dados a consagrar, ¿cierto? Consagrar sus hijos a uno de esos santos. Tanto así que eran consagrados, ¿en qué sentido? En que si, por ejemplo, nació no sé qué, un día especial, bueno, no sé ni el mes de que fuera, pero si ese día decía que ese era el día del santo San Próculo, o San, no sé, otro nombre de otro santo, San Casimiro, bueno, alguno de esos santos, porque hay cantidad, ¿sí? Pues así lo nombraban, ¿sí? Así lo nombraban. Y hay regiones de nuestro país que incluso consagraron mucho sus hijos
de acuerdo a lo que el calendario bristo les decía, ¿sí? Y son regiones, déjeme decirle, donde por trayectoria cronológica no ha habido obediencia. No ha habido obediencia, ¿sí? Y no ha habido obediencia, ¿por qué? Porque la obediencia no solamente se da en que sí le obedezco a mi papá y a mi mamá, sino que eso trasciende fronteras, incluso trasciende generaciones. Porque hay lugares de pronto en el país o en el mundo, no sé, hablo particularmente del país, donde es muy difícil predicar el mensaje, predicar la palabra. Porque habrá lugares en los que es tan difícil poder llegar a la gente, poder llegar a las familias y que las familias se conviertan y que empiecen a ser hijos de Dios. Porque nunca se obedeció, porque nunca se consagró los hijos a quien debía ser. Es más, hay otros padres que tuvieron la famosa, y perdóneme lo que digo, pero es que esto tengo que hablarlo porque es parte de la palabra y parte de nuestra cultura, pero que no debe ser, óigalo bien, como parte de esa obediencia que el Señor exige en la palabra. No. Muchos padres creen que al consagrar su hijo a un santo o consagrar un hijo, no sé, a una idolatría cualquiera, les va a garantizar obediencia. No, Señor. Están equivocados. Le quiero decir desde aquí, están equivocados. Porque la única forma en que tú, como padre, puedes dedicar a tus hijos al Señor es a través de la palabra, es a través del temor a Dios y de la obediencia a Dios que el Señor estableció en su palabra. Amén. El Señor es muy claro cuando dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Él visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quiénes? De los que lo aborrecen. Y una forma de desobediencia es aborrecer. Cuando una persona aborrece las cosas de Dios es porque es desobediente. Cuando una persona aborrece la palabra de Dios, cuando una persona, hablando de que todos somos hijos, ¿no? Entonces todas aquellas personas que son hijos aborrecen algo, es porque son desobedientes a la palabra de Dios. ¿Sí? Y Dios tiene que castigar eso, y Dios castiga eso. Entonces, como hijos, quiero decirles que tenemos una responsabilidad muy grande, y es obedecer lo que la palabra de Dios dice. Amén. Ana, en el pasaje que leímos, Ana, aquí algunos dicen, depende de la fecha que naciera, le colocaban el nombre del santo. Sí, señor. San Miguel, por ejemplo. Por eso tantos nombres raros, sí, tantos nombres. Mire, hay muchos abuelos, bisabuelos que se llamaban Don Plutarco, Don, no sé, bueno, nombres extrañísimos. Y uno decía, ¿por qué todo esto? Porque fueron, ¿qué? Consagrados. ¿A qué? A un santo, que no sabemos si existe, que no sabemos en qué condición está. Mire, si nosotros fuéramos obedientes a Dios, y si nuestros antepasados hubieran sido obedientes, la condición o las condiciones de nuestra sociedad no estarían así. Cada día es más marcada la diferencia entre querer obedecer a Dios y querer hacer lo que se nos plazca, lo que la gente quiere hacer. O sea, nadie se sujeta a la voluntad de Dios. Nadie quiere ser obediente a Dios. Y si no es obediente a Dios, mucho menos va a ser a sus padres. Amén. Ana dice la Biblia que oró a Dios por un hijo varón. Tenía unas circunstancias que le acarreaban el dolor de madre por no poder tener hijos, o el dolor de mujer, perdón, por no poder tener hijos. Pero fue tanta su angustia que dijo, Señor, si tan solo te dignares, si te acordares de esta sierva y le dieres un hijo varón, dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y así lo hizo. Mire, más adelante, el versículo 24, dice, después que lo hubo destetado, no sé, habla más o menos 2-3 años, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Claro, tendría por ahí 3 años, le pongo yo. Desde ese momento lo entregó a Dios. Lo entregó al servicio de la obra de Dios. Fue y le dijo al sacerdote, vi
le dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, dice el verso 26. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Qué compromiso el de esta mujer, qué compromiso tan grande el de esta mujer. Yo lo dedico a Jehová todos los días que viva. ¿Sí? Y vemos que el profeta Samuel fue el primer profeta establecido bajo la dirección de Dios para el pueblo de Israel. Fue el profeta que tuvo el privilegio de ungir a los primeros reyes que existieron en la monarquía sobre Israel. Y fue un hombre que murió, dice la Biblia, bajo la obediencia y bajo el temor de Dios, y nunca se apartó de sus caminos. Nunca se apartó. O sea que mire la trascendencia tan grande que tuvo el hecho de consagrar un hijo, no a un santo, no a un día en especial por haber nacido en ese día, no haberlo consagrado a un ídolo, no, lo consagró ¿a quién? A Dios. Madres, padres, yo sé, tal vez ustedes en algún momento por desconocimiento, por ignorancia, si lo hicieron, es un buen momento para que ustedes, déjeme decirle, le digan al Señor, perdóname, porque entregué, consagré mi hijo, consagré a nuestros hijos, porque pueden ser no solamente uno, sino varios. Los consagré, no sé, a un santo, a un ídolo, a lo que hubiera sido. Fueron consagrados sus hijos y hoy ven las consecuencias. Hoy se ven las consecuencias. La obediencia, déjeme decirle, de sus hijos depende de lo que usted haya hecho en obediencia con Dios para con ellos. Amén. Si usted no fue obediente a Dios conforme a la palabra, mire hermano, no espere que sus hijos sean obedientes a Dios conforme a la palabra. Porque si usted no obedeció, seguramente usted no va a enseñarles a sus hijos obediencia. ¿Sí me explico? ¿Me explico con eso? Ahora, ¿por qué tanto sufrimiento hoy en día en los padres y en las madres, particularmente en las mamás, ¿no? Las mamás son las que más sufren porque son las que los trajeron al mundo, ¿cierto? Son las que tuvieron que sufrir el dolor y ahora son esos hijos los que los hacen sufrir, las hacen sufrir tanto, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que en la obediencia, como dice allí Efesios, los hijos hagan lo que quieran solo porque su mamá está siendo obediente a Dios. No, no señor. Tú como hijo tienes una responsabilidad delante de Dios y es ser obediente a tus padres, ser obediente y Dios va a premiar tu fidelidad. La Biblia nos muestra ejemplos de hijos desobedientes, ¿sí? Yo les hablé en los últimos días que estuve hablando acerca de los hombres, les hablé de Absalón, uno de los hijos de David. Y fue un hombre desobediente, fue un muchacho desobediente, fue un muchacho que quiso apoderarse del reino, que le jugó tretas a su papá para ganarse la confianza del pueblo, para, oiga, venga, sí, venga conmigo, no solamente en Jerusalén adoran, mire, ¿por qué no van a otro lugar? Y empezó a influenciar tanto a la gente en su rebeldía y en su falta de obediencia, que, ¿sabe qué? Un día terminó muerto, perseguido, agarrado, dice que tiene una gran melena, una gran cabellera, terminó agarrado por allá en un árbol de la melena y ahí murió. ¿Sí? Y murió muy joven. ¿Por qué murió muy joven? ¿Por qué? Por no ser obediente. Otro ejemplo, Sansón, un juez sobre Israel. ¿Sí? Un juez sobre Israel. Y también por desobedecer a sus padres, mire, se metió con quien no era, con quien no debía. ¿Y cómo terminó? ¿Se acuerdan? Le sacaron sus ojos, dice los filisteos, le sacaron sus ojos. Fue burla y escarnio del pueblo filisteo. Pero al final, pues bueno, Dios le dio la recompensa de devolverle la fuerza que tenía, porque había sido dada por Dios y había sido incluso consagrado también, porque
el profeta le había dicho a Manoa, que era el esposo, que era el papá, que el voto que él iba a ser nazareo, que no pasaría navaja sobre su cabeza, y él no lo cumplió, o él se salió de ese esquema, como hijo se salió de ese esquema, no obedeció, y murió también muy joven, murió muy joven. Entonces mire que todos esos ejemplos, o particularmente esos dos ejemplos, nos dan a entender la importancia de la obediencia en el Señor, ¿sí? La obediencia en el Señor a sus padres. Tal vez sus padres les enseñen, o tal vez haya padres que enseñen a sus hijos a obedecer, pero no en el Señor, ¿sí? ¿Cómo podríamos poner un ejemplo de que los padres enseñen a obedecer a sus hijos, pero no en el Señor? Voy a decirlo. El padre es un hombre que tiene negocios ilícitos, ¿sí? Y enseña a su hijo a que le obedezca para que ponga en práctica lo que él hace, ¿sí? Porque le va bien, porque puede tener mucho dinero, porque puede, no sé, mejorar su condición de vida. Y todo eso le fomenta en su hijo, ¿cierto? El que lo obedezca, no para bien, sino para mal. Entonces fíjese que también hay responsabilidad en los padres en enseñar a sus hijos a que obedezcan, pero por eso les dije yo, ¿la limitante cuál es? En el Señor. Porque si yo quiero que mi hijo me obedezca conforme a lo que yo quiero, como hombre, yo podré tener muchas cosas por las cuales quiero que mi hijo me obedezca, ¿sí? Pero son humanas y no están conforme a la palabra. Y mientras no estén conforme a la palabra, déjeme decirle que usted podrá tener toda la buena disposición de enseñar a sus hijos cosas buenas, pero no van a estar conforme a la voluntad de Dios y no serán lo que dice la palabra del Señor allí, porque esto es justo. Dios ve la obediencia como algo justo porque es algo conforme a su voluntad. Amén. Dios ve algo que entrega a sus hijos o que da a sus hijos el hecho de entregar a sus hijos algo que no está conforme al propósito de Dios. Aquí nos preguntan, qué bueno que lo pregunten, dice, pastor, ¿el bautismo por lo católico vendría a ser lo mismo consagración? En parte sí, porque estamos obedeciendo en ese sentido, cuando se habla de un bautismo o del bautismo en los niños, ¿sí? Se está obedeciendo no a quién, no a la palabra, porque la palabra no enseña que los hijos deben bautizarse. Niños, el bautismo sí existe en la palabra como parte de un sacramento, sí existe el bautismo, pero el bautismo, dice la Biblia, que debe ser cuando el que creyere y fuere bautizado, ¿sí? Este será salvo. Es parte también de un proceso de obediencia, creer y ser bautizado. Pero yo le pregunto, y siempre lo digo cuando explico clases acerca del bautismo, ¿un niño cree en el bautismo? Entonces fíjense que ese niño está siendo sometido ¿a qué? A una obediencia que no está en la palabra, que está en el corazón ¿de quién? De los padres, porque ha sido tradición, ¿cierto? Ha sido algo que tradicionalmente ha venido, oiga, desde nuestros antepasados, porque es que así tiene que ser y así debe ser. No, pero no es una obediencia, sino es una obediencia sujeta ¿a qué? A la cultura o a la doctrina de hombres, ¿sí? Nosotros nos debemos a la doctrina de la palabra de Dios, a lo que Dios estableció en su palabra. Entonces, cuando hablamos de que el bautismo católico vendría a ser lo mismo que consagración, dice también aquí, ¿quién me pregunta? Yo vi alguna pregunta por acá. Primera de Juan 1:12, muy bien por ese texto, dice, mas a todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es? Mire, la tradición que nos ha enseñado, ¿sí? Que cuando al niño lo bautizan, cuando al hijo lo bautizan, queda constituido como hijo de Dios. Eso no me dice la palabra. El texto lo colocó ahí María Nieves. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre.
Si yo le pregunto a un niño de, no sé, 1 año, 6 meses, 2 años, ¿tú crees en Jesús? Dice, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, si bien es cierto, el obedecer, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, ¿sí? Es una forma en que la cultura y la tradición han hecho que obedezcan ¿es a quién? A hombres antes que a Dios. Y los mismos apóstoles, el mismo apóstol Pedro dijo, está bien obedecer primero a Dios antes que los hombres. Entonces, mis amados, si usted quiere que sus hijos obedezcan, que sus hijos sean obedientes, que sus hijos hayan tenido la oportunidad de obedecer, hermano, instrúyalos primero en la palabra, conságrelos a la palabra, conságrelos a Dios, no a culturas humanas, no a pensamientos ni doctrinas humanas. ¿Sí? La cultura humana, y mire que en eso hay mucho que hablar, y tal vez sea tema para otra enseñanza, pero mire, a nosotros particularmente en la cultura tradicional nos impartieron la necesidad de tener que vivir sujetos, dígalo bien, a una obediencia humana en cuanto a los sacramentos, si se acuerdan, ¿no? Entonces, tenía que estar bautizado. ¿Qué es lo que sigue? Confirmación. Luego, ¿qué sigue? Comunión. O sea, hay 3 pasos o hay 3 enseñanzas que de alguna forma, si no se obedecen de acuerdo a la tradición, pues usted no forma parte del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Eso no me dice la palabra. Eso no me dice la palabra. ¿Amén? Cada una tiene su enseñanza, pero mire, a nuestros hijos hay que enseñarlos, hay que educarlos, es conforme a lo que la palabra de Dios dice. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Amén. Es justo porque es la voluntad de Dios, no la voluntad de hombres. Amén. Voy a dejarlo hasta ahí porque se nos fue el tiempo. Pero mire, cuando hablamos de obediencia, tenemos que estar hablando de algo que aunque a muchos les duela, es algo que va a garantizar lo que les decía al principio, la dirección, cobertura, protección, guía, sustento. ¿De quién? De Dios. Es claro cuando dice, hijos, obedeced en el Señor. ¿Sí? Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hoy en día se crean conflictos entre, por decir algo, entre padres tradicionalistas, porque es que, y bueno, mijo, ¿y usted cuándo va a bautizar al niño? No, papá, la Biblia me dice eso. Y de una vez entran al choque, ¡pum! Choque. Hermano, tiene que pedirle mucha sabiduría a Dios, porque la relación familiar también depende de obediencia, ¿amén? Pero si es sujeta a la palabra de Dios. No entre en conflicto con sus abuelos, no entre en conflicto con sus padres, porque no ha bautizado el niño que ya tiene 3 años. No es lo que me enseña la palabra, no es lo que nos dice la palabra. Amén. Pero sin embargo hay que dejar claro que el precepto y la voluntad de Dios es perfecta cuando le obedecemos. Amén. Solamente he hablado, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La obediencia radica incluso de la forma en que fuimos consagrados a Dios. Qué privilegio que le dijeran a uno, como le dijeron al profeta Jeremías, ¿no? ¿Se acuerdan? Desde antes que nacieras te escogí y te di por profeta a las naciones. ¡Aleluya! ¿Cierto? Qué rico cuando, oiga, Señor, tuviste eso de mí, tuviste misericordia de mí. Mire, si alguien recibe esa palabra, Jeremías 1:5, creo que está. Permítame la leo. A mí alguna vez me la compartieron y me hizo llorar. 1:5, sí, dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Oiga, qué rico que Dios le dijera a la mamá que está embarazada esa palabra. Mire, crea a la mujer. Que Dios le hubiera dicho esa palabra a alguien, hermano.
Créala, hermano. Mis hijas fueron concebidas para ser real sacerdocio de Dios. Por lo tanto, ellas no han sido consagradas a ninguna costumbre humana, a ninguna cultura humana, ni a ningún santo diferente al que la palabra de Dios estableció. Han sido consagradas ¿a quién? Al Dios de los cielos, al Rey de gloria. Ellas han sido consagradas es al único Dios que la palabra me enseña que debo ser justo o que es justo en que le obedezca. A ella, a mis dos hijas han sido consagradas es a ella, a esa palabra. Pero privilegio cuando te dice el Señor, antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Mire qué garantía puede existir allí. Es una garantía plena, total. Ya, mire, ya un papá que tenga esa palabra y la crea y la confiese y sobre todo la obedezca, ¿qué le puede esperar a su hijo? ¿Qué puede esperar de su hijo? Acuérdese de Ana. Señor, no tengo hijos, pero te prometo, Señor, que si tan solo me das un hijo varón, Señor, yo lo dedico a ti todo el tiempo. Todo el tiempo de su vida lo voy a dedicar a ti. Y así lo hizo. ¿Qué le afana? Mi hermano, usted como padre, ¿qué le puede afanar cuando su hijo ya desde el vientre fue apartado, desde el vientre fue separado, consagrado para su servicio? Amén. Dígame, papá, ¿usted tendría dolor? ¿Usted tendría angustia de saber que tiene un hijo que Dios le dijo que desde el vientre fue apartado? Oiga, si a mí me dice eso algo el Señor, hermano, yo estoy más que confiado, más que seguro que a donde vaya, que donde esté, que donde vaya yo y donde esté mi hijo, la garantía la tengo del Señor. Oremos porque muchos fuimos bautizados desde muy pequeños y debemos cortar todo aquello que no está en la palabra de Dios. Sí, así es. Hoy yo le dije, hoy la palabra de Dios va a ser para los hijos. Y creo que ya Dios está hablando aquí. A través de lo que me están escribiendo aquí algunos, Dios está hablando. Amén. Mire, no le echemos la culpa a nuestros padres. No. Ah, sí, ve mi papá cómo la embarró. Sí, ve. No. Mire, todos fueron sujetos ¿qué? A una voluntad, a una condición de obediencia a costumbres humanas que hoy, conforme a la palabra, no garantiza nada. Lo único que me garantiza a mí, palabra viva y palabra, es que Dios me la dé, que Dios me hable a través de ella. Amén. Es lo único. Dice el versículo 6. Y es donde viene el profeta Jeremías y dice, ¡ay, Señor! He aquí yo no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Ay, qué mejor garantía, hermano, que sea palabra que el Señor te esté hablando en esta mañana. Y quiero orar ahora por esa petición que está pidiendo aquí Miriam Sánchez, porque muchos fuimos bautizados y de alguna forma consagrados a aquello que era voluntad humana, voluntad de nuestros padres, de nuestros antepasados, y no conforme a la voluntad de Dios. Padre, hoy quiero orar, queremos orar, Señor, porque creemos en tu palabra. Y hoy la palabra es para todos los hijos. Y todos somos hijos. Señor, y tal vez por desconocimiento de nuestros padres, de nuestros antepasados. Señor, hicimos cosas que no son agradables delante de ti. Yo quiero orar en esta mañana para desligar, Señor, todo vínculo que haya existido de consagración a mandamientos humanos, a conductas humanas,
Señor, que hoy sobre tu iglesia, sobre tus hijos, hayan recaído por causa de los padres, Señor. Hoy como hijos, Señor, queremos obedecer en el Señor a nuestros padres. Y como está en el Señor, Señor, está limitado a tu palabra. Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús, oro pidiendo, Dios, que te acuerdes, Señor, de que hoy somos tus hijos y que hemos sido lavados por la sangre de Jesús y hemos sido restaurados por la presencia del Espíritu Santo. Y que cualquier conducta, que cualquier ceremonia, que cualquier consagración a otra cosa que no haya sido tu palabra y tu voluntad, hoy es cortada y desligada, Señor, de estos hijos tuyos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, conforme al deseo del corazón, que muchos, Dios mío, hayan colocado aquí, y conforme al deseo del corazón, Señor, que tienen hoy, de obedecerte a ti, Señor, y obedecer tu palabra, hoy, Señor, oro para que esas vidas sean cortadas y desligadas de todo mandamiento humano, de toda consagración a humano, a conducta humana, a obediencia humana, Señor, y no a tu palabra. En el nombre de Jesús, hoy restauramos, Señor, ese vínculo de obediencia, pero a tu palabra, a ti, Señor, porque dice, hijos, obedeced en el Señor, o sea, en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Hoy, Señor, retomamos, Dios mío, esta palabra para que a través de lo que ellos han hecho, Señor, hoy se desliguen y desliguen sus vidas, Señor, de todo pacto, Señor, que se haya hecho en el pasado, de todo pacto que haya sido, Señor, de consagración a ídolos, Señor, a idolatría, Padre, Señor, a una conductas humanas, Dios. En el nombre de Jesús, desligamos, Señor, a esos hijos, Padre, para bien. Desligamos a esos hijos para que tengan hoy la bendición tuya, Padre, la dirección tuya, Señor. Oh Dios de gloria, gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hoy has hecho libertad y has traído libertad a muchos, Señor, que han tenido, y hoy tu palabra les ha confrontado y ha liberado, Señor, esas vidas. En el nombre de Jesús, trae paz, Señor, a esos corazones, y haz, Dios mío, que tu promesa, que tu palabra, Señor, se cumpla en ellos, conforme a la obediencia en ti, Dios del cielo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Así es, mis amados. Yo sé que Dios hoy ha hecho cosas grandes en tu vida y va a empezar a hacer cosas mejores, más especiales, porque hoy has entendido que la palabra del Señor te desligó tal vez de aquella consagración, no sé si a ídolos, no sé, no lo sé. Mire, algunos padres, ¿sabe qué hacían? Algunos padres incluso, luego de que la mamá se recuperaba del tiempo de posparto, iban y lo consagraban, no sé, a Bogotá, a Monserrate, o iban hasta incluso a Buga, al Señor de los Milagros, iban hasta Chiquinquirá, consagraban a sus hijos a ellos, hacían promesas por ellos. Mi hermano, la promesa de Dios está para tus hijos. La promesa de Dios está para ellos, como estuvo con Jeremías. Tus hijos son bendición. Tus hijos son bendición. Tus hijos son rescatados hoy de todo aquello que tal vez la conducta y el mandamiento humano un día no nos permitió entender. El Señor está obrando, el Señor va a seguir obrando. Y mujer, te hablo a ti, no desistas de orar por tus hijos. Hoy has desligado a tus hijos de una cultura, de una costumbre, de una tradición humana. Ahora tu trabajo tal vez es orar para que ellos conozcan al Dios de los cielos, conozcan al Dios que es justo obedecer, al Dios sobre el cual es justo dar la palabra, ese Dios que está con nosotros. Amén. Ese Dios.
Hoy hay hijos que están reconociendo que sus madres tal vez tuvieron un error con ellos o tuvieron errores con ellos. Mira, perdónales. Hijos, perdonen a sus padres. Ellos tal vez en desconocimiento, tal vez en falta de oportunidad de conocer la verdad. Hoy están sintiéndose culpables. No. Dígale, si tienes ahí a tu papá y tu papá hizo eso, dígale, papá, te perdono. No lo sabías, pero hoy entiendo que Dios está liberando mi vida, está liberando mi corazón, está liberando mi alma de culturas y tradiciones que tal vez se hicieron. Amén. Entonces, hermano, aprovéchalo porque Dios lo está haciendo. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a orar en esta hora. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Tú eres fiel, Señor, eres bueno y eres misericordioso. Y la gloria de Dios está obrando ahora, Señor. La gloria de Dios está obrando ahí en padres e hijos que están abrazándose en este momento y pidiendo perdón. Esos padres están pidiéndole perdón a sus hijos porque tal vez hicieron algo que no estaba bien. Hicieron algo que cuando niños, cuando bebés fueron consagrados tal vez y no fueron entregados al Señor para obediencia. Oh Dios, hay un papá en este momento que está pidiendo por su hijo que no está ahí. Y él está diciendo, Señor, que mi hijo vuelva. Que mi hijo vuelva. Dígale, Señor, hoy, dígale, hoy, Señor. Ese papá tiene que decirle, hoy, desligo a mi hijo. Corto en mi hijo toda tradición, Señor, que yo mismo fui causante, con la que yo mismo fui causante de que él hoy esté haciendo lo contrario a lo que tu palabra dice. Dígale, Señor, hoy desligo a mi hijo de toda desobediencia por causa de lo que yo hice un día, o entregándolo, ofreciéndolo, consagrándolo a lo que no era. Dígale, Señor, hoy lo desligo. Hoy desligo a mi hijo de eso. Y declaro que mi hijo va a venir a tus pies y va a reconocer en obediencia que solo tú, oh Dios, tienes un propósito en él. Gracias, Señor. Gracias, Dios del cielo. Gracias. Gracias. Dígale, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, la gloria de Dios está fluyendo ahora, está quebrantando, Dios está quebrantando en esta hora. Aleluya, aleluya, aleluya. El Dios del cielo está liberando ahora. Hoy hay hijos que no tienen sus padres, pero el Señor hoy está desligando eso también. El Dios del cielo está desligando eso, que tal vez tus padres hoy, aunque no estén, lo hicieron por desconocimiento, lo hicieron por ignorancia. Hoy el Señor está desligando esas vidas de hijos que fueron consagrados, porque hoy el Señor les dice, míos son, yo pagué por ti, mío eres tú, dice el Señor. Hoy te escojo de nuevo, hoy te recojo, dice el Señor, como hijo. Hoy te recojo, hoy te escojo de nuevo, porque ya no tienes ataduras. Hay algo que hoy ha liberado tu vida, hermano. Hay algo que hoy ha liberado tu corazón como hijo. Hay algo que hoy Dios ha liberado en ti. Y hoy tienes la libertad para ir al Padre. Hoy tienes la libertad para ir a Dios, porque hijos, obedeced en el Señor. En el Señor. Solamente hablé de ese pedazo del texto, de ese fragmento, de ese versículo 1. Obedeced en el Señor, porque es en el Señor que vamos a tener la condición diferente a la que el mundo ofrece. Es en el Señor y en su palabra en que vamos a tener la conducta diferente de obediencia al Señor. No va a ser en la conducta humana, no va a ser en la conducta por rituales, no va a ser en la conducta tal vez por ceremonias, ni nada de lo que hayan hecho con nosotros. Va a ser porque Dios hoy habló a tu vida y hoy el Señor te corta con todo ese pasado y te desliga y te dice, hoy mío eres tú.
Hijo, mío eres tú. Mío eres tú. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, Rey. Te adoramos, Padre Santo. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Dios. Gracias te damos, Señor. Es hermosa tu palabra. Es preciosa tu palabra, Señor. Es grande tu palabra, Señor, lo que hayas hecho hoy. Yo siento que Dios hoy ha traído una libertad maravillosa. Hoy hay vidas que están allí llorando porque Dios los ha libertado, porque Dios hoy no sé, hay algo que Dios me está mostrando y hay personas que están tocadas por el Señor porque dicen, oh Señor, era lo que necesitaba, era lo que necesitabas, era lo que necesitabas hoy. Dios lo preparó, Dios lo dispuso y hoy Dios te da libertad. Hoy Dios te da libertad. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Contigo estoy para librarte. Oh Señor, gracias. Gracias. Jeremías era un niño cuando recibió esta palabra. Y hoy tú te haces un niño, hijo, para recibir también esta palabra. Tal vez ya eres un niño de 50, de 60 años, pero también fuiste un día hijo. Y hoy el Señor te dice, estaré contigo y nadie te podrá hacer frente. Yo estoy contigo, no temas delante de ellos, porque yo estoy para librarte, dice el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Aleluya. Y a tu nombre la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre del Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Sí, Señor. Dios está obrando allí. Saludamos a la hermanita Olga Inés Rodríguez, hermana, Dios la bendiga, allí desde el Ato, Dios la bendiga, Dios la guarde. Los saludamos en el amor del Señor. A la hermana Viviana Rojas también, desde San Francisco, California. Bendiciones también a ella, Dios le guarde. Yo sé que Dios hoy ha hecho cosas preciosas, ha hecho cosas maravillosas. Dios ha hecho cosas grandes. Mire, lo que Dios hizo hoy, hermano, es garantía de que la obediencia. Hijos, obedeced en el Señor. En el Señor. Ya vamos a continuar diciendo en el siguiente servicio, a vuestros padres. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mis amados, vamos a terminar orando. Mi esposita va a tener el privilegio de despedirnos en oración en esta mañana y darle la gloria al Señor. Amén. Amén. Gracias al Señor por lo que Él ha hecho y hablado a nuestras vidas como gracias, hijos Señor. Sí, en el Padre Señor. Santo. Gracias, Padre, te honramos, Dios. Oh, sí, Dios Bendecimos de los tu cielos. nombre, Señor, y agradecemos tu bondad, misericordia, Señor, tu favor para con cada uno de nosotros, Dios, en este tiempo, Señor. Gracias por cada vida que ha estado en esta mañana, que hemos estado, Señor, y que tú has hablado, Señor, a nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial. Ahora terminamos este tiempo, Señor, sabiendo que en tu grande amor y en tu grande misericordia, Señor, tu presencia, tu favor sigue con nosotros. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. A todos mis amados, Dios los bendiga en esta mañana. Dios les guarde. Tuvimos un inconveniente breve de conexión a internet, pero pudimos cumplirles. Y aquí estamos, dándole la gloria al Señor y diciendo, hijos, obedeced en el Señor. Amén. Es en el Señor, es en su palabra, es en lo que Él estableció. No es en las costumbres humanas, no es en las tradiciones humanas, es en el Señor. Y cuando se habla en el Señor es en la palabra. Amén. Así que para todos, un feliz día. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Estaremos el próximo miércoles también orándole al Señor y también acompañándoles en esta hora. Fabio Sarmiento se une en esta hora, Dios lo bendiga. ¿Quién más está? Bueno, los que se unieron en esta hora, Dios los bendiga grandemente. Un abrazo especial para todos, Dios los bendiga y que el Señor les continúe bendiciendo. Y recuerden, hijos,
obedeced en el Señor. Hoy muchos se han desligado y ya no han obedecido esa cultura, esa costumbre humana, y ahora están obedeciendo, y a partir de hoy obedecen, o están mejor, están obedeciendo y entendiendo que obedecen es a la voluntad ¿de quién? De Dios y su palabra. Mis amados, un feliz día, Dios los bendiga y que la paz de Dios esté en sus corazones. Amén. Bendecido día para todos. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga.